Desconecto. Chicos, ahora sí, gracias. Vamos con, bueno, previo de lo que habíamos visto, ¿no? Los tejidos simples y compuestos que forman unas estructuras denominadas órganos. Ahora, un órgano consiste en varios tipos de tejido adaptados en conjunto para llevar a cabo funciones específicas. En las plantas vasculares, los órganos que tenemos son el tallo, las hojas, la raíz. En los briófitos, algunas plantas que en cambio no tienen semillas, presentan estructuras como, no se llama así tallo, hojas, sino el caudilio, filidio, rizoide en lugar de la raíz, no, porque no son desarrollados como en las plantas vasculares. El tallo, en cualquier parte vegetal, va a hacer la función de sostén, de hojas o estructuras reproductoras. Los tallos pueden variar en tamaño, desde el delgado tallo hasta uno que sea más de mayor diámetro, dependiendo de lo que necesita sujetar, si es una flor pequeña. En las plantas leñosas, lo llamamos comúnmente ramas, son en realidad tallos más cortos unidos a un tallo más largo. Salvando las diferencias de tamaño, todos los tallos disponen de las hojas en la mejor posición para que puedan realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis, que es el tema que vamos a revisar el día de hoy. Las hojas son los capturadores de la luz solar y los productores de alimento, donde se realiza entonces la fotosíntesis. Y el tallo contribuye a que estos puedan realizar su objetivo con éxito. No solamente porque les proporcionan sostén, sino son también la vía, como vimos, la vía del floema está conectado ahí para que vaya desde las hojas hacia la raíz, el transporte de nutrientes, y el xilema, en cambio, para que vaya agua, minerales en la posición invertida desde la raíz hacia las hojas. Al tallo, los que son altos también contribuyen a proteger a las hojas de intenciones de muchos depredadores. Los tallos de las plantas leñosas desarrollan una corteza para proteger de los depredadores y las agresiones físicas. Un tallo es cualquier parte del vegetal que sostiene hojas o estructuras reproductoras. Bien, en el caso de la raíz, tiene dos funciones principales: anclar el vegetal y absorber el agua y minerales. La absorción solo se produce cerca de la punta de la raíz a través de los pelos absorbentes, que son los tricomas, que hemos visto en un tipo de célula vegetal, que se lo llama también pelos radicales. La raíz, esta no es fotosintética, no tiene cloroplastos, generalmente crece alejada de la luz. En esta imagen podemos ver, es un corte transversal de la hoja, donde podemos ver aquí las células que conforman. Sí, volvemos a verlo porque en la fotosíntesis les voy a indicar dónde se realiza. Hay dos fases, una fase lumínica y una fase oscura. Entonces, si ven aquí, las células que tienen cloroplastos son estas que tienen estos puntitos verdes. Este es el mesófilo en empalizada. Son células de parénquima. Tanto estas que se llaman empalizada porque están organizadas una al lado de otra. Y en el mesófilo esponjoso, que también son células de parénquima, pero no están en esa posición empalizada, porque por aquí va a darse el intercambio gaseoso para la fotosíntesis, entrada de CO2, salida de oxígeno. Igual aquí podemos ver los otros tipos de células que forman los otros tejidos, y para no olvidarnos de la clase anterior, del tejido epidérmico, como es una hoja, tiene por ambos lados el tejido epidérmico, en el haz, que es la parte superior, y en el embés. Y en el embés principalmente tiene los estomas, mayor número de estomas encontrado en el embés. Y tenemos para que por aquí en el ostiolo entre y salgan los gases. Y también podemos ver en esta imagen unas vascular, el xilema y el floema de tejido de conducción. Pero nos vamos ahora hoy día a centrar en estos de aquí,
Todas estas son del parénquima, solo que uno es empalizada y la otra es mesófilo esponjoso. Como estos de aquí son los cloroplastos, tanto en las unas como en las otras, donde se realiza la fotosíntesis. Bueno, incide la luz. La fotosíntesis produce alimentos que son con bloques de construcción moleculares y oxígeno también. Es la que sustenta la vida sobre la tierra en las plantas que son organismos autótrofos que van a generar su propio alimento. Todos dependemos de este proceso. Los únicos organismos que no dependen de la fotosíntesis son bacterias que son quimioautótrofas. Ellos obtienen carbono a partir del CO2 y la energía a partir de compuestos químicos inorgánicos. Otra forma que también sustenta la vida, la fotosíntesis, es porque libera el oxígeno. La imagen de la izquierda es el clérigo científico inglés Joseph Priestley, que realizó experimentos en un recipiente cerrado para demostrar que los vegetales restablecían el aire, permitiendo así que una vela se prenda y sobreviva un ratón, porque están produciendo el oxígeno. Como ahí vemos a la derecha el experimento. ¿Qué necesita de entrada para que se dé este proceso? Es la energía luminosa para que se pueda convertir el dióxido de carbono y agua en azúcar. En las plantas y en algas que tienen cloroplastos, la fotosíntesis se da en ellos. Aquí podemos ver un cloroplasto que cuando veamos los orgánulos, sí, no sé, les voy a hacer un dibujo y ustedes también pueden ahí dibujar. Porque, bueno, en este dibujo no está todas las partes, sino las de dentro, pero ¿se acuerdan cómo se llama este espacio dentro del cloroplasto? ¿Alguien se acuerda? ¿Me puede escribir? Si están en la computadora, ahí se les activa una sección para que pongan texto y pueden escribir. Si están en el celular, pueden escribir en el chat. Entonces, ¿cómo se llamaba este espacio de aquí? Bueno, las de acá era, como no tampoco está, la membrana, había una membrana externa y una membrana interna también. Entonces, esto es lo que les digo mientras se acuerdan. ¿Alguien de la clase anterior, cuando vimos la célula anterior a la anterior? Sí, ya me escribió. Exacto, gracias, César. El estroma. En el estroma se encontraban los tilacoides, llamados discos tilacoides. Estos tilacoides están apilados en esta forma. Voy a ponerles aquí este nombre, igual para que quede. Igual sí pueden alzar el micrófono también, si es que desean. En el estroma se encuentran los discos tilacoides que apilados se llaman, veamos aquí está, no, sí está aquí el nombre, lo que no está, ¿cómo se llaman estos apilaciones? A ver, si alguien más se acuerda. O sea, todo esto. Todo esto de aquí. Y esto es una grana. Y en estos discos tilacoides aquí es donde se va a dar la reacción luminosa, donde incide la luz, porque estos discos tilacoides son los que tienen una especie de fotosistemas, que son como unas antenas que ya las vamos a ver más adelante, donde la clorofila A que se encuentra ahí es donde va a incidir la luz. Y luego hay una reacción en cambio de la fase oscura, que se le llama más el ciclo de
de Kelvin más que la fase oscura, porque a veces se relaciona como que esa parte lo van a hacer en la noche, pero no es que las plantas hacen esto en la noche, sino cuando cuando ya no tienen, ya tienen lo necesario de la fase luminosa para poder realizar el ciclo de Kelvin. Eso es lo que hoy día vamos a revisar. Hay otro proceso, aparte de la fotosíntesis, que también está relacionado, son interdependientes, que es el proceso de la respiración, que también lo vamos a revisar hoy. Entonces, en la respiración, en cambio, es la formación de la energía de ATP, que se utiliza para impulsar la mayor parte del trabajo celular, como la fabricación de moléculas orgánicas, y necesita los azúcares que se produce en la fotosíntesis para que se realice este proceso de respiración, pero en la mitocondria. Igual en la mitocondria. La conversión de energía solar en energía química se produce mediante reacciones luminosas. La luz solar es la que proporciona energía que va a impulsar a la fotosíntesis. Es decir, que el sol es el que va a impulsar en las reacciones luminosas. La energía que absorbe la clorofila se utiliza para fabricar compuestos ricos en ATP y NADPH. Estos son compuestos de energía. Este pigmento que absorbe energía para utilizarla en la fotosíntesis se encuentra unido totalmente o parte a las membranas tilacoides. Entonces, ese disco es como un disco hueco. Sí, ahí lo podemos ver en un corte en la parte izquierda. Entonces, en la membrana que está formando el disco tilacoide, ahí se encuentra el pigmento donde incide la luz. Ese pigmento es el que se llama clorofila. Sí, vemos aquí. Entonces, estos son un grupo de pigmentos que absorben la luz, la clorofila, en la membrana del tilacoide. Del tilacoide, o también llamado sáculo. Entonces, aquí vemos otro nuevo nombre de cómo se llama el espacio entre las membranas del disco tilacoide, es el lumen. Cada tipo de pigmento fotosintético absorbe energía luminosa en otras longitudes de onda determinadas. La que se absorbe en la clorofila, que tenemos aquí clorofila A, mayoritariamente, esperen, les indico otra aquí. Estos en los fotosistemas son la clorofila A y estos son 680 y 700 son las longitudes de onda a la que se absorbe la luz. Entonces, ahí estaríamos, si podemos ver aquí, 680 y 700. Estamos en esta partecita. ¿Ya? Esto está dentro del espectro de luz visible porque hay otras longitudes de onda que ya son rayos UV, rayos X, rayos gamma, o si son más de la luz de 750 nanómetros, microondas, ondas de radio. Pero la luz, la que vemos del sol, entonces es la que va a absorber en estas longitudes de onda. Y bueno, pues estos la luz visible y las otras formas de energía electromagnética se van a mover a través del espacio en forma de paquetes energéticos que se llaman fotones, que varían según la cantidad de energía que contiene, dependiendo de la longitud de onda. Por ejemplo, los fotones que son visibles como luz azul contienen más energía que los fotones visibles como luz roja, los que están en una menor longitud de onda. La clorofila absorbe los fotones en las porciones roja y azul. Entonces, como absorbe, o sea, aquí que les decía de 650 a 750, absorbe, es lo que absorbe, pero va a reflejar en cambio el color que vemos en las plantas, el color verde. Esto es la absorción.
Entonces aquí estamos viendo que aquí tenemos unos picos de entre 600 a 700 de absorción. Eso es lo que transmite, lo que estamos viendo o refleja en cambio los fotones en la porción verde. En otras palabras, el color verde es lo que es visible después de que la clorofila haya absorbido la luz que utiliza en las reacciones luminosas de la fotosíntesis. Ya que se realiza principalmente en hojas, pero también puede ser en algunos tallos, los que son verdes, debido a que las membranas tilacoides reflejan la luz verde, suelen ser verdes también esos tallos. ¿Dónde se promueve la fotosíntesis? En estas zonas denominadas fotosistemas. En el interior de las membranas tilacoides, la clorofila A y B, y también hay otros pigmentos como carotenoides. Cada uno de estos grupos consta de 200 y 300 moléculas de pigmento, junto a otras moléculas proteínicas asociadas. Esta rojita es una proteína y aquí están los pigmentos de clorofila A, B y también otros pigmentos pueden estar. Entonces, ¿cómo se activa esta antena que vemos aquí? Este es un fotosistema. Se activa por la molécula de clorofila A, que es la que absorbe la energía del fotón y expulsa el electrón. Aquí estamos viendo cómo absorbe, pero no absorbe directamente la clorofila A, sino los pigmentos que están alrededor. Por eso es como una antena que la luz se va yendo desde un pigmento a otro hasta que llega a la clorofila A y ahí sí se activa y se da la transferencia de electrones, como vemos en la figura. Juntos la molécula de clorofila A y el receptor primario, que es representado en color verde oscuro, de electrones, estos dos se conoce como centro de reacción. Este centro de reacción. El centro de reacción y los pigmentos accesorios presentes en cada grupo trabajan en conjunto como una unidad que va a captar la luz. Y todo esto entonces el centro de reacción con los pigmentos se conoce como el fotosistema. Un fotosistema, entonces, en resumen, tiene el centro de reacción y el complejo antena de moléculas de pigmento, las dos. Y el centro de reacción también contiene un receptor primario, además de la clorofila A. Ya, vamos a ver cómo son estos pigmentos, y este es un experimento de cromatografía de pigmentos. Para demostrar los diferentes pigmentos fotosintéticos, ¿sí? Les dije que hay clorofila A, clorofila B, pero también si hay carotenos, puede haber xantófilos, otros pigmentos en la célula. Vamos a verlos. Que vamos a usar para la práctica de cromatografía son los siguientes. Hojas, verdes, un botero, alcohol, un contador, una de Petri y por último un vaso de pues. Muy bien, aquí tenemos unas cuantas hojas acá, las cuales vamos a utilizar, las vamos a colocar sobre dentro del mortero y vamos a comenzar a machacar. Muy bien, ahora que tenemos colado, filtrado, y tenemos aquí el alcohol y los pigmentos, vamos a colocar sobre una placa de Petri un poquito y después vamos a colocar en esa placa de Petri, filtramos, vamos a colocar un pedacito de papel. El primer objetivo de la plática
que puede traer los pigmentos fotosintéticos. Lo que vamos a hacer es identificar esos pigmentos que quedaron registrados en el papel filtro. Bueno, acá vamos a tener una capa de... Ya, entonces aquí están los diferentes pigmentos que vienen en una hoja de color verde. La clorofila A, que es la primera, medio verde azulado en esta partecita. Clorofila B, verde amarillento. Un poco naranja más arriba, carotenos. Y xantófilas más arriba, en color amarillo. Que corresponde a la clorofila A. Verde, azul. Verde más amarillento, que corresponde a la clorofila B. Es para que se den cuenta que en estas hojas que estamos viendo aquí, donde hay estos pigmentos dentro de las membranas que se encuentran en el disco telacoide, entonces hay diferentes colores, diferentes pigmentos que absorben la luz visible. Y aquí está todos para que lo vean, la clorofila A, en el espectro también azul, también hay clorofila A y clorofila B que se puede absorber. Igual acá vemos otros picos de 600, 700 que también absorbe los colores, en esto que sería donde está el color rojo. Los carotenoides. Y así. Estos dos, hay dos fotosistemas en este complejo de antena que vemos aquí. En las membranas de los discos tilacoides hay dos fotosistemas. El fotosistema 2 y el fotosistema 1. Estos, donde llega primero la luz es al fotosistema 2, solo que el nombre lo tenemos en este orden porque fue como se descubrió primero este segundo. Por eso ese se lo llama fotosistema 1. Pero de ahí incide primero al que dice P680, que es el pigmento a esa longitud de onda que absorbe la luz. El fotosistema 1 posee poca clorofila B, mientras que el fotosistema 2 es el que tiene mayor cantidad de clorofila B y prácticamente la misma que de clorofila A, la misma cantidad. Estos fotosistemas van a estar a lo largo de toda la membrana del disco telacoide. Los pigmentos accesorios son también componentes esenciales. A menudo la clorofila A, que era la que se activa, va a activar las reacciones luminosas. Esta A no va a ser impactada, como les decía, por los fotones de forma directa, por eso que tenemos estas flechitas, porque va hacia los otros pigmentos hasta que llega la clorofila A. De toda la luz que llega a la hoja sería el 1%, que es los fotones que podrían estar llegando a la clorofila A. En ocasiones esos pigmentos accesorios, junto con las moléculas de clorofila A que transfieren la energía a la molécula de clorofila A del centro de reacción, se conoce todo esto como complejo de antena, porque actúan como una antena que recibe y luego transmite la energía. Bien, una vez que llega entonces al fotosistema 2, luego también la luz puede llegar al fotosistema 1 directamente a este complejo de antena o también está conectado con el fotosistema 2 también para que se pueda seguir con la cadena para producir la glucosa al final. En la fase lumínica, bueno, ya vamos a ver la siguiente fase que es ahí donde en realidad se produce termina de producir la glucosa. Ya, en el fotosistema 2, que es el P680, la P es de pigmento, sí, me olvidé decirles. En el fotosistema 1, por eso también dice P700, que es a esa longitud de onda que se absorbe mejor la luz. Ya, las reacciones luminosas, entonces en total, solamente estamos viendo los fotosistemas, pero entre los dos fotosistemas que absorben la luz se unen como un modelo en forma de zigzag. Si vemos ahí parece como una Z. Lo voy a dibujar. Ya en esta forma, entonces en esta forma es como se van a unir los dos fotosistemas.
denominado gráfico Z. Este gráfico representa una serie de transportadores de electrones con base proteínica que determina una ruta para el movimiento de los electrones. Esto que vemos de ahí, estas bolitas de colores, son las proteínas, ¿sí? Que son transportadores de electrones. Entonces, en el paso 1, en este fotosistema 2, donde incide al principio la luz, entonces ubiquémonos aquí en el paso 1 para explicarles lo que sucede. La energía llega a la clorofila A al finalizar todo el paso por los otros pigmentos. Energiza un electrón de la molécula de la clorofila A y ese electrón se transfiere al receptor primario de electrones. Si ven aquí como dice 2D, estos son los electrones que vienen al receptor primario. Cada electrón expulsado, eso ya vamos en este paso 2, sí, porque se debe recuperar. Ese electrón que se expulsa también se debe de alguna forma recuperar. Entonces el electrón expulsado se sustituye por un electrón de agua. Si ven aquí, se da la hidrólisis del agua para restituir ese electrón que ya se fue al receptor primario. Y se divide, de ahí es que tenemos también como producto de la fotosíntesis el oxígeno. En el paso 3, ya este electrón que está en el receptor primario es transportado por esta cadena de transporte de electrones y es expulsado de la molécula de clorofila y pasa a un receptor primario de electrones y pierde energía de forma gradual a causa de que se da la transferencia por estos transportadores. El movimiento de transportador a transportador se produce mediante una serie de reacciones, aquí son de óxido-reducción o redox. En el paso 4 vemos esta flechita de energía, es porque se libera energía por el flujo de electrones. Se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP. Cada electrón, vamos al paso 5, pasa por la cadena de transportes, neutraliza la molécula de clorofila A del centro de reacción del fotosistema 1. Entonces aquí estos electrones neutraliza aquí. Cargada, este fotosistema 1 está cargado positivamente, por eso es que logra neutralizar. Porque la clorofila A es la que tiene una carga positiva. Y en el paso 6, otra vez del fotosistema 1 se va a expulsar un electrón que pasa por otra cadena de transportes de electrones. El último transportador de esa cadena es la enzima que transforma la NADP en NADPH. Para que se dé esa transformación se necesita que sean dos electrones que pasan a través de las reacciones luminosas. Entonces estaríamos acá y para que se forme el NADP. Esta es una enzima, una NADP reductasa. Todo esto es la fase lumínica en los fotosistemas 2 y 1, todo lo que sucede. Ya. Aquí en la membrana, sí, aquí vemos esta es la membrana, sigue siendo la membrana del disco tilacoide. Está el fotosistema 1, esta cadena de transportador. A ver, voy a ir señalando. Aquí tenemos el fotosistema 2, donde incide la luz. Aquí el P800, esto es la cadena de transportadores de electrones. El fotosistema 1, que se logra neutralizar por la llegada de los electrones de ese transportador. Y aquí tenemos otro transportador de electrones. Y aquí hay otro componente que es una ATP sintasa. Entonces, en la membrana del disco tilacoide. Aquí tenemos también estroma. Y como vimos, ¿no es cierto? Iba a producirse iones hidrógeno al principio de lo que la molécula de agua se divide para que logre
equiparar el electrón que pierde la cadena de transportadores. Entonces se va a producir aquí hidrógeno por este lado. También en los transportadores de electrones también se produce hidrógeno. Entonces se va llenando de bastante hidrógeno todo lo que es el estroma. Y tiene que salir de alguna forma. Entonces, para eso es esta ATP sintasa, pero el momento que sale este ion hidrógeno va a catalizar que una ADP se fosforile y se forma ATP. Entonces, de esa forma es como se va a formar energía, ¿sí? En la fase lumínica también. Esto se lo conoce como ósmosis química, ¿ya? Porque estamos hablando con hidrógeno, que viene a ser el químico, los iones de hidrógeno, y la ósmosis que tenemos aquí, el paso, ¿sí? De los iones de hidrógeno. La conversión del CO2 en azúcares, bueno, hasta aquí, como ven, todavía no se forma en toda esta fase luminosa, lo que se forma es ATP y también tenemos NADPH. Ya falta todavía porque el resultado final de la fotosíntesis es la glucosa y obviamente también el oxígeno. El oxígeno en la fase luminosa ya tenemos el oxígeno, pero falta la glucosa. Entonces eso se termina de producir, convertir el CO2 que absorbe la planta mediante los estomas, se convierte en azúcares a través de el ciclo de Calvi. Los productos que se forman en la fase lumínica, el ATP y el NADPH, impulsan esta segunda parte de la fotosíntesis. Se llama así debido a Melvin Calvin, quien junto con su estudiante Andrew Benson, mediante el experimento que tenemos en la figura, determinaron, bueno, lograron convertir CO2 en azúcar. ¿Cómo era este experimento? Exponían algas fotosintéticas a CO2 radioactivo por algún periodo y cada vez era menos tiempo. Después de 5 segundos de exposición al CO2 radioactivo, el compuesto radioactivo principal en las algas era una molécula de 3 carbonos, que es el 3-fosfoglicerato, que es lo que se forma en el ciclo de Calvin. Por eso también se lo llama como ruta C3, por el 3-fosfoglicerato. No es un compuesto de 3 carbonos. Ya vamos a verlo en esta ruta donde está el 3-fosfoglicerato. Aquí tenemos entonces las reacciones que se dan en el ciclo de Calvin, que se les decía, se le llama también como reacciones de fase oscura, pero no está muy bien porque no es que se dan en la noche, sino que no necesitan de la luz para que se produzca, entonces puede darse también en la mañana. No es necesario que siempre haya oscuridad, sino que se tenga los productos de la reacción lumínica, el ATP y el NADPH. Las células no pueden almacenar grandes cantidades de ATP y NADPH, entonces en este ciclo es donde va a depender de la producción de estas moléculas. ¿Dónde se produce el ciclo de Calvin? Se produce en el exterior de los discos tilacoides, en el estroma de los cloroplastos. En las plantas ingresa el CO2, acuérdense, por los poros del epidermis, que son los estomas, y luego se va a ir al interior de las células del mesófilo, donde tiene lugar la fotosíntesis. Yeah. Entonces les voy a escribir aquí. Tenemos, voy a ir rayando para que me vayan entendiendo. Esto es producto de la fase lumínica. Tengo que moverle aquí este ATP.
Igual aquí también hay más ATP. Y el NADPH que también recuerden, también se produce en el segundo transportador de electrones. Tenemos esto como resultado. Con el CO2 que ingresa por los estomas de la planta cuando es en la mañana por lo general. Entonces, con ese ATP y de este mismo ciclo que viene un compuesto que es la ribolosa 1,5 fosfato, se va a formar este compuesto. Tenemos, es el 3-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, que es luego es uno de vida corta, este compuesto. No, primero la rubisco, es este. Y luego el 3-fosfoglicerato, que ya es la división en dos partes. Y después con el ATP va a formarse el 1,3-bifosfoglicerato. Ven acá hay otro fósforo que también se le une al anterior, al 3. El NADPH va a tomar uno de estos fósforos y se va a formar el gliceraldehído 3-fosfato. Por este compuesto es el que también se conoce como C3. Si las has escuchado las plantas C3, C4, entonces C3 es porque tienen este ciclo de Calvin. Realizan este ciclo de Calvin. Y después de 3 recorridos de este ciclo, en los que va a haber gliceraldehído 3-fosfato disponible para utilizar y fabricar azúcares como la glucosa. Aquí vemos abajo la reacción que se está dando en todo este ciclo. Tenemos, por eso decimos cada 3 vueltas se va a tener un producto, porque se necesita la entrada de 3 dióxidos de carbono. En total sería con 6 NADPH, 9 ATPs, 6 hidrógenos, y se va a producir un gliceraldehído 3-fosfato, solamente uno. Ya vamos al siguiente. Entonces, en resumen, aquí tenemos, a ver, quiero borrar todo lo que sucede, ¿no? La fase luminosa en los discos tilacoides, que tienen en sus membranas los fotosistemas, donde se ingresa, se va a producir oxígeno y también ATP y NADPH, que son utilizados para el ciclo de Calvin o C3, para producir el gliceraldehído 3-fosfato, que produce luego la glucosa. Ingresa el CO2 y todo esto se está dando en el estrógeno. Y de aquí mismo como resultado se pueden formar ADP, NADP, que son utilizados también en las reacciones de luz. Los destinos metabólicos del gliceraldehído 3-fosfato es para convertir CO2 y agua durante la respiración con almacenamiento de energía de ATP, conversión durante la respiración en compuestos intermedios que se sintetizan en aminoácidos y otros compuestos, conversión en fructosa 6-fosfato, conversión de esa fructosa 6-fosfato en glucosa 6-fosfato y glucosa 1-fosfato, y utilización de esta glucosa para fabricar celulosa en la pared celular y almidón también, utilizar para fabricar sacarosa y para el transporte de vegetal. Entonces es en lo que se utiliza. Hay algunos casos donde el ciclo de Calvin no es muy eficaz para convertir el CO2 en azúcares. Esto es cuando tenemos plantas que se encuentran en ecosistemas que son secos. Entonces, para evitar que haya pérdida de agua, los estomas se cierran. Entonces, si se cierran los estomas, no ingresa el dióxido de carbono. Entonces, en este tipo de plantas donde el ciclo de Calvin no es muy eficiente. Uy, creo que cerré.
Ya. La eficiencia entonces puede medirse comparando cuánta energía utiliza el ciclo para fijar el CO2 y cuánta energía luminosa se necesita para generar una pH que active el ciclo. Se ha calculado que el máximo teórico de eficacia fotosintética es del 35%. Y la mayoría de plantas alcanzan solamente el 1%, el 4%. Eso pasa porque el ciclo de Calvin debe gastar cerca de la mitad de carbono que fija. Entonces, la eficiencia es de su restar, ¿no? Lo que usa, lo que produce menos lo que usa. La rubisco que habíamos visto en el ciclo de Calvin, que es una enzima que es la que va a fijar el carbono cuando ingresa como CO2 al ciclo de Calvin, es una de las moléculas más abundantes en la Tierra y es responsable del 15% de la disminución atmosférica del CO2. Los vegetales crecen más repisas y la concentración de CO2 de la atmósfera circundante se incrementa artificialmente, como en ocasiones pasa en los invernaderos. Hay más CO2. El incremento gradual de la concentración de CO2 en la atmósfera de la Tierra como resultado de la quema de combustibles de fósiles puede atenuar por un incremento de la fotosíntesis por las plantas. El oxígeno que se produce de la reacción luminosa de la fotosíntesis inhibe en realidad la fijación neta de carbono que lleva a cabo esta rubisca. Esto ocurre porque la rubisca, además de labor de carboxilasa, es la que añade el carbono de CO2 a otra molécula, puede funcionar también como oxigenasa, que es una enzima que añade oxígeno a otra molécula. Entonces, como la rubisco no enlaza finalmente el CO2 por estar ocupada con el oxígeno, no va a ser muy eficiente el ciclo de Calvin. Aquí vemos entonces dos escenarios. Tenemos la ribulosa bifosfato. Cuando tenemos contenido bajo de CO2 y oxígeno alto. Estos serían los lugares secos donde se cierran los estomas, se va a dar la fotorrespiración, que la rubisco se va a dedicar más a añadir el oxígeno. Entonces, no va a entrar el ciclo de Calvin, la mayor parte de lo que se tiene de CO2 se produce estas otras moléculas, un ácido fosfoglicérico que no da paso a la formación de glucosa y el fosfoglicolato, son los carbonos. Y a la final, después de varias reacciones donde se utiliza el oxígeno, va a dar como resultado CO2, ya no va a dar azúcares. En cambio, en donde sí hay CO2 necesario alto, oxígeno es bajo, ahí se da el ciclo de Calvin. La rubisco añade el carbono del CO2 a la ribulosa bifosfato. Y aquí sí se forma el fosfoglicerdehído, dos ácidos. Entonces, para que en este tipo de plantas se produzca igual que en las C3, en donde se da bien el ciclo de Calvin a temperaturas húmedas normales, entonces hay esta adaptación. A estas se les conoce como plantas C4 o la vía C4, que tienen una diferencia anatómica que va a asegurar la fijación de carbono. Si ven, en la C3, en la normal que habíamos visto, aquí teníamos nosotros las células de parénquima empalizadas, estas también son del mesófilo, células de parénquima, y aquí se encuentra tejido vascular. En cambio, en la C4 igual tiene las células del mesófilo, pero también tienen en este otro color. Otras células que también le pueden ver ahí y sí tienen cloroplastos. Ya, entonces estas de aquí que están como una corola, que la podemos ver ahí,
son donde se va a realizar el ciclo de Calvin. No se van en las anteriores, en el C3 vimos que en las mismas células se da la fase lumínica en los tilacoides y en los estromas de estas mismas células el ciclo de Calvin. En este caso no se va a dar en el mismo lugar. Bueno, las condiciones ambientales, además de la temperatura y la luz, también es la luz también que puede ser más extrema, que haga que se cierren los estomas para que no pierdan agua. Estas condiciones, entonces la Rubisco, como les decía, añade oxígeno, provoca aumento de fotorrespiración y una disminución de fotosíntesis. Esto ha sido que se forme esta diferencia anatómica por selección natural, para que ayude a la fotosíntesis a que se produzca bajo estas condiciones de calor y sol intenso de una mejor manera. Vamos a ver acá. Acá podemos ver mejor esta diferencia que les decía. Aquí se encuentran, ¿no?, también las células. Vemos, esta es una hoja C3, el mesófilo. Estas también son células del mesófilo. Todas estas. Envoltura de las. Entonces viene a ser todo lo que es un nervio de la hoja, donde están el tejido de conducción. Pero en las hojas C4 tenemos nosotros, igual está cerca del nervio, esto que se me fue el nombre, se llama, este anillo se llama de anatomía de Kranz. Les dije que era en español como una corona, una corola, entonces es la traducción en alemán, que de ahí se llama anatomía de Kranz, donde tiene. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Todas las células del mesófilo de una hoja C4 utilizan únicamente la ruta C4. Esas células del mesófilo alimentan las células envolventes de las con CO2 contenidos en compuestos orgánicos. Luego se libera y vuelve a fijarse mediante el ciclo de Calvin. Las células envolventes de las poseen grandes concentraciones de CO2 y de esta forma se permite que la Rubisco fije CO2 en lugar de que fije el oxígeno, que sucedía normalmente en la C3. La ruta C4 evolucionó varias veces en las plantas. Aquí hay una enzima, la PEP carboxilasa, que podemos ver en la parte de la derecha, que es la que va a fijar el CO2 en las células del mesófilo. Aquí lo estamos viendo. Entonces, como les decía, no se da en las mismas células. Aquí está un poquito chiquito, les voy a señalar mejor. Aquí está justo el corte de las dos. Las dos son células del mesófilo, pero estas son de la corona de Kranz, las de color verde oscuro. Y la otra es una célula del mesófilo normal. Entonces, en la célula de este mesófilo es donde ingresa el CO2. Entonces, aquí está esta PEP carboxilasa, que este es un paso que no había en las plantas C3, ¿verdad? Uso el acetato, malato, es el que va a fijar el CO2 para que luego ya esté disponible la cantidad necesaria de CO2 y que ingrese a la célula de envolvente de las o la célula de Kranz, donde sí se va a realizar el ciclo de Calvin, el mismo que habíamos revisado. Entonces aquí es donde vamos a tener la Rubisco, la enzima, que va a fijar este CO2, que como ven es un paso extra, ¿no? Igual hay CO2, poco CO2, pero aquí este otro paso de la célula del mesófilo asegura que se tenga el CO2 disponible para que trabaje la Rubisco. Eso en condiciones de alta temperatura. Y también de la fotosíntesis también hay otro tipo de evolución que vienen a ser las plantas CAM, que tienen un metabolismo de ácido de crasulasas, de ahí que viene el acrónimo de CAM. Entonces, esto, haciendo una revisión, células de mesófilo, en el caso de las plantas C4 se da en dos tipos de células, ¿no? Para
fijación de CO2 con la PEP carboxilasa en células del mesófilo y células envolventes de las y el ciclo de Calvin. En cambio, en las plantas CAM se da en la misma célula todo, los dos de estas rutas, pero en diferentes horas del día. Entonces, en la noche se entre CO2, funciona aquí la carboxilasa para asegurar que se tenga el CO2 para que ingrese al ciclo de Calvin y esto en el día. Por ejemplo, plantas CAM son la piña que lleva a cabo esta ruta para proporcionar el CO2 necesario para el ciclo de Calvin. De esta forma, estas plantas les permite que sus estomas estén cerrados cuando hay días calurosos, que eso también puede pasar, y secos, porque no es un clima donde siempre esté seco, ¿no? Sino que hay veces que va a estar más seco, entonces mantiene los estomas cerrados y no pierde agua. Y utiliza el CO2 que tiene durante la noche anterior para luego sí usarlo en la fotosíntesis en el día. Un ejemplo de plantas que es 4 es la caña de azúcar. Y aquí vemos, en resumen, de estos 3 tipos de plantas, la C3, C4 y CAM, las diferencias que tenemos, el costo-beneficio. Entonces, por ejemplo, la C3 fijan el carbono sin usar ATP. La C4 reducen la fotorrespiración para tener una mejor fijación del carbono en altas temperaturas y reducir la pérdida de agua. Y las CAM reducen la fotorrespiración y reducen la pérdida de agua también. La separación de las reacciones de luz y de ciclo de Calvin. Entonces, en la C3 no hay separación, todos ocurren en la misma célula. En la C4 ocurre en diferentes células, del mesófilo y de las envolventes. Y las CAM ocurre ahí mismo, pero en diferentes tiempos, en la mañana, en el día y en la noche. ¿Y cuál es el hábitat? Este es al fresco húmedo, como estamos aquí en el tema. La C4 en cambio es en húmedos, en calientes, que no son ambientes fríos, y las CAM en calientes y secos, a largas diferenciales de temperatura entre el día y la noche principalmente. Como los vegetales utilizan la respiración para la obtención de ATP y calor de los azúcares producidos en la fotosíntesis, así como otros compuestos orgánicos, vamos a revisar entonces cómo se obtiene este ATP, como la moneda de la energía. Durante la respiración, las moléculas orgánicas que se formaron en la fotosíntesis se rompen en CO2 y agua en presencia de oxígeno y liberan la energía que se transfiere al ATP. Aquí es lo que vemos, ¿no? Entonces, la relación entre los dos procesos de respiración y fotosíntesis. En la fotosíntesis que vimos, acabamos de revisar, luz, CO2 es lo que ingresa, agua también para que se forme el oxígeno y se forman azúcares y oxígeno. Y estos mismos componentes, azúcares y oxígenos, es lo que se utiliza para la respiración, formar ATP y como productos también queda CO2 y agua. Esta es en resumen la relación de estos dos procesos. En la fosforilación, bueno, aquí existe un proceso también que es la fosforilación. Puede ser de 2 tipos, de sustrato y oxidativo. A nivel de sustrato, que es la que vemos en la izquierda, hay una enzima que es toda esta de color rosado, esta viene a ser la enzima. Y esa enzima es la que va a catalizar que se dé la fosforilación del ADP, del adenosín difosfato en ATP. Entonces, hay una molécula orgánica de grupo fosfato que activa esta enzima y viene junto con el
fósforo y otro sitio para el ADP y que se puede activar esta reacción y unirse así el fosfato de esta molécula orgánica a la adenosina y formar el ATP. Ya, esta es la fosforilación de sustrato. Y la fosforilación oxidativa es como la química que habíamos visto, que se forman hidrógenos y esos hidrógenos se van a transportar. Esos hidrógenos de una cadena de transporte se forman y por ósmosis química, esa es la fosforilación oxidativa, ingresa todo este hidrógeno y promueve que la sintasa ATP utilice la energía de esta ósmosis química para fabricar el ATP, como estamos viendo. Estos dos tipos de fosforilaciones se van a dar en la respiración, que el producto era el ATP. En los vegetales, igual en todos los eucariotas, en algunos procariotas, la ruptura de azúcares para obtener la energía en forma de ATP sigue de dos rutas generales, una ruta que es aeróbica, que requiere oxígeno, y una anaeróbica, que significa que no utilizan oxígeno. Ambas rutas comienzan con una serie de reacciones enzimáticas anaeróbicas, que en conjunto se conoce como la glicólisis o la glucólisis, que es lo que estamos viendo aquí, que es la ruptura de la glucosa. Y esto donde se produce en la célula, en el citosol. Aquí tenemos la producción de ATP. Vamos a ir viendo cada uno de estos pasos también a profundidad. Luego, dependiendo si es oxígeno presente, oxígeno ausente, puede ir a la respiración como tal celular con oxígeno o a la fermentación. Como estamos viendo respiración, vamos a ver esta ruta con oxígeno presente. Luego de la glicólisis, en la que se rompen las azúcares de 6 carbonos y se producen 2 moléculas de piruvato, también se produce ATP y NADPH, esos que van a ir a la cadena de transportadores, el NADPH. Ya, en el proceso de la respiración, donde sí se necesita el oxígeno, se va a producir, como pueden ver ahí, ya dentro de las mitocondrias de la célula. Ya no está en el citoplasma, solo la glucólisis es en el citoplasma. Se suele denominar todo eso ya respiración celular como tal. El piruvato que se produce de la glucólisis pasa al interior de la mitocondria, como estamos viendo ahí en la figura, donde se va a romper para formar un compuesto que se llama acetilcoenzima A. Luego el acetilcoenzima A se rompe para proporcionar 2 fragmentos de carbono que van a pasar a la fase de respiración, que se conoce como el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs genera ATP mediante la fosforilación a nivel de substrato. Además, proporciona los transportadores de electrones NADH y FADH a la última fase de respiración, y esta que consiste en una cadena de transportes, que es la última fase, y se da la síntesis de grandes cantidades de ATP también, mediante la fosforilación oxidativa, que les indiqué en el principio. En el ciclo de Krebs, si es que no hay oxígeno, esto no puede producir si no hay oxígeno disponible para la cadena de transportes. Es como un dato. Entonces aquí, en total son 36 ATPs en total que se forma de todo esto, tanto de glicólisis como la respiración celular. Esto vamos a ir viendo. En la glicólisis que se da en el citosol, se divide cada uno de los 6 carbonos en 2 moléculas de piruvato. Estos son los pasos, donde haber visto en biología también, glucosa 6-fosfato. Aquí hay una serie de enzimas que van a ir rompiendo, entonces, o cambiando primero la configuración, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, y aquí ya tenemos el dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, ya que ellos se convierten
Los dos se van a convertir en lo mismo, solo que es diferente el proceso. Aquí es en 1,3 bifosfoglicerato. Ok, les voy a indicar acá otra vez. Ven que son dos diferentes, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Los dos se van a convertir en 1,3 bifosfoglicerato con diferentes enzimas. Y aquí tenemos luego el 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfanolpiruvato. El piruvato es de 3 moléculas, pero para que llegue a toda esta cadena, y ahí sí tenemos 2 moléculas de piruvato de un azúcar de 6 carbonos. En esta otra figura, en cambio, ya vemos aquí que tenemos el piruvato que viene de la glucólisis. Esto ya es, esto de aquí ya viene a ser dentro de la mitocondria, donde se da ya el ciclo de Krebs. Este de aquí, el piruvato, hay un paso previo antes que entre el ciclo de Krebs, que viene a ser la conversión del piruvato en acetilcoenzima A. Este es un punto de enlace entre la glicólisis y el ciclo de Krebs. Entonces, en este paso, el piruvato pierde un carbono y se forma el acetilcoenzima A. Se une a una enzima, este factor coenzima A, que este se rehúsa. Entonces, porque el momento que la acetilcoenzima A va a ingresar al ciclo de Krebs, pierde la coenzima A y la coenzima A se vuelve a reusar para otro piruvato. Entonces, solo ingresa aquí esta partecita del acetilcoenzima A que se une al oxalacetato y forma el citrato. Este viene a ser de 6 carbonos. Luego son algunas enzimas que van haciéndole cambiar de configuración a la molécula. Está el isocitrato, alfa-ketoglutarato, luego el succinilcoenzima A, que aquí ya va perdiendo también CO2, carbonos en forma de CO2 con el ingreso de NAD, que va saliendo como NADH, que estos NADH luego van a ir a la cadena de transportadores de electrones para también formar el ATP. De aquí ATP y otra vez se comienza a dar todo el ciclo. Aquí podemos ver todo junto también, que se da dentro de la mitocondria y al siguiente paso, donde están la cadena de transportador de electrones y también tenemos acá la ATP sintasa, donde se produce la fosforilación oxidativa. Entonces, recuerden el ciclo de Krebs, que tenemos estos productos NADH, NADH, FADH y NADH, y también de este paso previo a la glicólisis. Entonces, todos ellos van a la cadena de transporte de electrones y van ingresando hidrógenos, iones de hidrógenos, que en el momento que salen por la ATP sintasa se produce la fosforilación del ATP. Esta es la fosforilación oxidativa, entonces se produce más ATP. Entonces, ahí es que se va sumando la cantidad dependiendo de los NADH y los FADH, cuánto ATP se produce. Ya, como les decía, en total, el rendimiento energético entre glicólisis del ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, por una molécula de glucosa que se rompe, se producen 36 moléculas de ATP. 2 ATP en la glicólisis, 2 ATP en la fosforilación a nivel de substrato que se da en el ciclo de Krebs, que está controlada por enzimas desde el principio que la vimos. Entre la cadena de electrones que tenemos como resultado los hidrógenos de lo que ingresa en NADH, FADH, de los diferentes puntos, se va a producir 32 ATP en la fosforilación oxidativa con esta ATP sintasa, que es impulsada por la ósmosis química de los hidrógenos. Y bueno, ¿de dónde nomás pueden llegar los sustratos? Además de la glucosa que viene de la fotosíntesis, también puede venir de proteínas, de grasas también. Son diferentes rutas, pero se puede tener sustratos también para que forme luego piruvato, que
ingresa como acetilcoenzima A y a la mitocondria del ciclo de Krebs. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta.